Hola a todos. El día de hoy vamos a resolver unos ejercicios de la página 54 del folleto de la prueba de aptitud académica, más conocida como la PEA. El primer ejercicio nos dice, un conductor viaja durante su primer día 115 kilómetros. En su segundo día viaja 85 kilómetros. Si este conductor ha viajado el 80% de la distancia, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer? Entonces vamos a sacar los datos que nos presenta el ejercicio. Nos dice que en el primer día 115 kilómetros y en el segundo día viaja 85 kilómetros. Es decir, en 2 días viaja la suma de 115 más 85 kilómetros. Es decir, 115 kilómetros más 85 kilómetros. Esto nos da un total, 115 kilómetros más 85 kilómetros son 200 kilómetros. Pero dice que si este conductor ha viajado el 80% de la distancia, es decir, en esos 2 días él viajó el 80% de la distancia. Es decir, que en 200 kilómetros se representa al 80% de la distancia. Y dice, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer? Es decir, ¿cuántos kilómetros faltan a un porcentaje de distancia? Ok, el 100% me representa la totalidad de un recorrido. Entonces, como estoy evaluando la distancia, ¿cuánto será para llegar al 100% de la distancia? Bueno, faltan 20% para llegar a un 100%. Pero ¿qué me va a representar esto? Me va a representar un dato desconocido, porque no sé cuánto vale. Entonces lo vamos a representar con la letra X. Entonces, ese X me va a representar los kilómetros también faltantes para llegar a un 100% de la distancia. Ahora, como conozco tres datos, conozco 200 kilómetros, que es el 80%, y el 20%, conozco estos tres datos, dos en porcentaje y uno en unidad, sí, en unidad en la distancia. Entonces, ¿qué me representa esto? Me representa algo que se llama la regla de tres. La regla de tres. ¿Por qué se menciona como regla de tres? Porque consiste en conocer tres datos y desconocer uno. Entonces, se lo voy a dejar acá el concepto de qué significa la regla de tres. Consiste, consiste en resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. Les voy a dejar que incógnita significa valor desconocido. Entonces, eso significa la regla de tres. Pero ¿cómo yo evalúo la regla de tres? Pues la regla de tres se evalúa en proceso cruzado de la siguiente manera. Si yo tengo un valor A, valor B, donde A representa B, y un valor X que representa C, para yo poder encontrar una fórmula determinada para estos valores conocidos, donde A, B y C son valores conocidos, lo vamos a decir aquí, donde A, B, C son valores conocidos y X el valor desconocido.
Entonces, esta parte de aquí tiene esta misma forma, donde A representa 200 kilómetros, B representa 80%, C representa el 20% y la X pues representa la X. Pero, ¿cómo se evalúa esta forma? Pues se evalúa de forma de proceso cruzado. Es decir, la proporcionalidad me representa la multiplicación de estos por un igual. Es decir, la multiplicación de este con este, la multiplicación de este con este. Es decir, A por C igual a X por B. Donde en este caso, despejo, para encontrar X, despejo a B. Es decir, esta B que está multiplicando va a pasar al otro lado de esta manera. Donde A por C va a ser dividido entre B igual a X. Es decir, la B que está multiplicando aquí lo paso al otro lado, como está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces me queda A por C por B. Teniendo esta forma, este puntito que está aquí representa un producto, una multiplicación. Vamos a ordenar esto de la forma X igual A por C entre B. Entonces, ya dejando la fórmula de esta manera, entonces vamos a representar los valores. Hemos dicho que este vale A, este vale B y este vale C. Lo reemplazamos en nuestra fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. X va a ser igual a, ¿quién es A? 200 kilómetros. ¿Por quién? ¿Quién es C? 20%. Entre P, ¿quién es B? El 80%. Entonces, multiplicando 200 por 20 y dividiéndolo entre 80, lo vamos a hacer acá un poco abajo. 200 por 20. Eso va a ser igual a 4000. ¿Cómo resolvemos esto? Porque en el examen no se usa calculadora, pues esto lo resolvemos de la siguiente manera y de forma práctica. Tomamos los dos ceros de aquí y el cero de aquí. Eso me conforma tres ceros. Entonces colocamos 1, 2, 3. Y este con este lo multiplicamos. 2 por 2, 4. Queda 4000. Es decir, los ceros que están tanto a la derecha después del por, de la multiplicación, estos dos ceros con este se juntan, sumando tres ceros y los enteros, este con este se multiplica. Luego este 4000 dice que lo va a dividir entre 80. Entonces, en las divisiones, ¿qué hacemos? Pues eliminamos los ceros, el cero de arriba con el cero de abajo. Y me queda 400 sobre 8. Es igual a 50. ¿Por qué? Una técnica muy importante aquí es dividir la división, es decir, de esta manera. 40 entre 8 dividido por el 0 que me queda. Lo divido. Y esto me queda. El 0, pues no tiene a nadie dividiendo, pues lo dejo acá, 0. Y 40 entre 8, eso es 5. Me queda 50. Entonces, resulta que los kilómetros faltantes, que dice aquí cuántos kilómetros faltan por recorrer, sería 50, que sería la letra B, que sería nuestra respuesta.
Ahora, en el ejercicio 2 dice, un automóvil recorrió 272 kilómetros en 4 horas y 15 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrió en una hora? Aquí tenemos horas y aquí tenemos minutos. Entonces, estos minutos que tenemos aquí los debemos de convertir a horas, porque no podemos determinar que en 4 horas y 15 minutos hayan 272 kilómetros. Es decir, horas es diferente y minutos también. Entonces, vamos a hacer esto para determinar solamente en horas. En horas, ¿cuántos los 200 kilómetros en recorrer en horas? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, 15 minutos los vamos a convertir a horas. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos de la siguiente manera. En una hora hay 60 minutos. Entonces, una hora equivale a 60 minutos, multiplicado por 15 minutos que debemos de convertir. Entonces, lo vamos a dejar un poquito aquí, 15 minutos. Entonces, minuto con minuto se me cancela y solo me queda horas. Entonces, 1 por 15, pues eso es 15 horas sobre 60. Y esto es igual, me queda 0.25 horas. Pero como aquí tenemos 4 horas, entonces al sumarlo 4 horas más 0.25 horas me queda como un total de 4.25 horas. Es decir, sumé esto con las 4 horas que tenía. Es decir, los 15 minutos se convierten a 0.25 horas. 0.25 horas más 4 sería 4.25 horas. Entonces, ahora, ya convirtiendo esto a horas, pues tenemos los siguientes datos. Colocamos aquí datos. Tenemos que se recorrió 272 kilómetros que equivalen a 4.25 horas de recorrido. ¿Cuántos kilómetros se recorrió en una hora? Es decir, X, que es kilómetros desconocidos, equivalen a una hora. Mejor dicho, solamente representado como H. Cuando determinemos los datos, cada valor o cada unidad representada va a ir debajo de cada uno. Es decir, horas con horas, kilómetros con kilómetros. Porque X me está representando kilómetros desconocidos. Por lo tanto, aquí entonces también conocemos tres datos. Conocemos este y desconocemos uno. Entonces volvemos a aplicar la misma fórmula que tenemos aquí para determinar esto. Que la fórmula nos decía que X es igual a por C entre B. Entonces, A por C, este puntito me indica multiplicación entre B, donde determinamos que este es A, que este es B y que este es C. Entonces reemplazamos aquí para conocer X, el dato desconocido. Entonces, X va a ser igual, ¿quién es A? 272 kilómetros. Por C, ¿quién es C? Es 1 y B es 4.25. 4.25. X va a ser igual 272 entre 4.25, dando un total 272 entre 4.25, eso es 64. ¿64 qué? 64 kilómetros.
Entonces la respuesta correcta es B. 64 kilómetros recorridos es lo que recorrió en una hora. Ahora nos dicen, el cociente de 2 un tercio entre menos 3 un tercio es igual a, y nos dan 4 posibles respuestas. Lo primero que tenemos que hacer es transformar la fracción mixta a fracción impropia. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que la fracción mixta es 2 un tercio. Es decir, este 2 multiplícalo un tercio, que queda como 2 por un tercio. ¿Y cómo se hace esto? Esto, para transformarlo a una fracción impropia, es la multiplicación de esto por la multiplicación de esto y la suma de esto. Multiplicación del numerador, del denominador con el entero y la suma del entero con el numerador. Esto va a ser igual 3 por 2, 6. Aquí nos da 6. Y ese 6 lo sumamos con 1, que es 7. Y copiamos el denominador, que es 3. Me quedó 7 tercios. Y a esto le llamamos fracción impropia. ¿Por qué es una fracción impropia? Porque su numerador es mayor que su denominador. Igual este lo convertimos a su fracción impropia, que nos queda. Ese menos 3 está multiplicando por un tercio. Entonces, volvemos a hacer lo mismo para convertirlo a fracción impropia. El denominador con el entero se multiplica. Y este con este, pues, como aquí el entero tiene un negativo, entonces se resta. ¿Sí? Aquí la operación, tanto de suma o de resta, me va a determinar el entero. Si el entero positivo, se suma. Si el entero aquí es negativo, pues se resta. Entonces esto va a ser igual 3 por menos 3, eso es menos 9, menos 9 menos 1, eso es menos 10 tercios. Y este sería nuestra fracción impropia de menos 3 por un tercio. Luego dice que eso es una división, es decir, vamos a dividir tanto esta fracción impropia con esta, es decir, 7 tercios dividido con menos 10 tercios. ¿Y cómo se hace la división de fracciones? Pues la división de fracciones se hace en proceso cruzado. ¿Cómo eso? Colocamos el igual y este va a multiplicar con este. La multiplicación de este numerador con el denominador va a ser nuestro numerador aquí. Y la multiplicación de este denominador con este numerador va a ser nuestro denominador. Entonces, siguiendo la flecha, entonces 7 por 3, eso es 21. Pero ojo, aquí hay un negativo. Como ese negativo, ¿cómo es la división de una fracción positiva con un negativo? Pues aplicamos las leyes de los signos. Aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces, más por menos, eso es menos. Entonces nos va a quedar una fracción negativa. Nos va a quedar como menos 7 por 3, 21. Y 3 por 10, eso es 30. Luego, simplificando esto, pues nos queda menos y 21 tiene tercera y 30 tiene tercera. Tercera de 21, es decir, si yo divido 21 entre 3, es decir, 21 entre 3, eso va a ser 7. Y si divido 30 entre 3, eso va a ser 10. Entonces me quedó que la fracción como resultado es menos 7 sobre 10.
Entonces, la respuesta es el inciso B. El cuarto ejercicio nos dice, un joven retira el 25% de sus ahorros y gasta el 33, un tercio por ciento en adornos para su nueva casa. Si los adornos costaron $250, ¿cuántos dólares tenía en el banco? ¿Qué debemos hacer con este 33, un tercio por ciento? Lo debemos de convertir a fracción impropia. Es decir, 33, un tercio. Como sabemos que esto se está multiplicando, pues para pasarlo a fracción impropia, es la multiplicación del numerador, perdón, el denominador con el entero, y como el entero es positivo, se suma con el numerador. Entonces, 33 por 3 por 33, eso es 99. 99 más 1, eso es 100. Sobre el denominador, que eso es 3. Entonces queda como 100 sobre 3 la fracción impropia de 33, un 100, 33, un tercio por ciento. Entonces, hemos determinado por fracción mixta a fracción impropia que 3 un tercio de porcentaje es igual a 100 tercios de porcentaje. ¿Pero de qué? El 100 tercios de porcentaje equivalen, dice, a un costo de $250. Es decir, vamos a colocar, porque lo tenemos que colocar de esta manera, que $250 equivalen al 100 tercios de porcentaje. Entonces, ¿cuánto equivale el 100% a un costo de $250? Es decir, debemos sumar 101 tercios para llegar hasta el 100%. ¿Cómo es eso? Si nosotros determinamos 100 tercios más 100 tercios más 100 tercios, esto es equivalente a 300 sobre 3, que esto es equivale, 300 entre 3, esto es el 100%. Entonces, ¿cuántas veces, si 100 tercios equivale a 250, es decir, 250 más 250, ¿cuánto equivale eso? Es decir, 100 tercios equivale a 250, más otros 100 tercios equivalen a 250, más 100 tercios equivale a 250. ¿Y cuánto es esto? $250 más $250 más $250, eso equivale a un 100% del gasto del 25%. Es decir, 250 más 250 más 250, eso es $750. Equivalen al 100% del gasto del 25%. Es decir, que el $750 ahora va a valer $750. Representan ahora, ¿a quién representan? Al porcentaje que está de 25%. Es decir, $750 equivalen al 25% ahora. Es decir, el 100% de 25% es $750. Porque este 100% me representa el 33, un tercio por ciento de quién, del 25%. Entonces, ya al 100% equivale al $750 del 25%. Entonces, del 25%, entonces, ¿cuánto equivale ahora al 100% de los 25% que tengo? Es decir, si 25% equivale a 750, es decir, 25% para llegar a 100 son 4 veces, es decir,
25% más 25% más 25%, eso es igual al 100%. Lo vamos a volver a escribir por acá. 25% más 25% más 25% más 25%, eso es igual al 100%. Ahora, pero el 25% ahora me equivale a cuánto? A $750. Es decir, 750 más 750 más 750 más 750, ¿esto a cuánto vale? 750 más 750 más 750 más 750, eso es 3000. Entonces, la respuesta es $3000. ¿Cuántos dólares tenía en el banco entonces? $3000. La respuesta es el inciso B. El quinto ejercicio nos dice, la expresión 18 más 2 a la 3 entre 4 por x, 4 por 2, perdón, es igual a. Entonces, aquí debemos de aplicar algo que se llama la jerarquía de las operaciones. La jerarquía de las operaciones es la siguiente. La jerarquía de las operaciones se debe cumplir en los siguientes pasos. Paso número 1, debe cumplirse las operaciones que estén en paréntesis y corchetes. Paso número 2, se deben resolver las operaciones que estén en potencias y raíces. Paso número 3, se debe cumplir las operaciones de multiplicaciones y divisiones. Paso número 4, se deben resolver las operaciones de suma y de resta. Ok, ¿y cómo se resuelven esas operaciones? Se deben de evaluar tanto de izquierda hacia la derecha. Entonces, como tenemos la expresión 18 más 2 a la 3 entre 4 por 2. Primer paso de la jerarquía de las operaciones dice resolver las operaciones que estén en paréntesis corchetes. Pues no tenemos, dentro de esta expresión no tenemos operaciones que estén dentro de paréntesis. Pues continuamos al siguiente paso. Dice resolver las operaciones que estén en potencias y raíces. No tenemos raíces, pero sí tenemos una potencia, que es 2 a la 3. Entonces, ¿cómo sería eso? Resolvemos la operación y lo que nos queda solamente lo copiamos. Es decir, copiamos el 18 más y resolvemos la operación que está en el segundo paso, que es 2 a la 3, que es una potencia. Entonces, 2 a la 3, eso es 8. Porque la potencia me indica cuántas veces yo voy a multiplicar la base, es decir, la base 2 en este caso elevado a la 3. 3, el exponente me indica cuántas veces. Entonces, esa base que 2 la voy a multiplicar 3 veces. Esto es igual. 2 por 2, eso es 4. Por el 2 que me quedó, eso es 8. Entonces, 2 a la 3, eso es 8. Luego, bajamos el 4 y bajamos el 2. ¿Por qué? Porque solo estamos operando ahorita el segundo paso. Ahora bien, volvemos de nuevo a revisar la jerarquía de las operaciones para la expresión que nos quedó.
pues no hay paréntesis y corchetes. En el segundo paso, potencias y raíces, ya no nos quedó, pues seguimos al siguiente paso, dice que resolver multiplicaciones y divisiones. Vemos que nos quedaron multiplicaciones y divisiones. Entonces, para ese caso, vamos a resolver, como aquí no nos están restringiendo qué operación vamos a resolver primero, debemos de resolver primero la división y después la multiplicación. Entonces, 18 lo bajamos más y resolvemos la operación que vamos a indicar aquí. Esta es la operación que vamos a realizar porque estamos en el paso número 3, es decir, multiplicaciones y división. Entonces, primero hemos dicho que vamos a resolver la división. 8 entre 4, eso es 2 por 2 y esto va a ser igual. Bajamos el 18, seguimos siempre en el tercer paso y realizamos la operación de multiplicación. 2 por 2, eso es 4. Ahora sí, la expresión que nos quedó fue una suma, entonces nos vamos al paso que es donde tenemos que realizar sumas y restas, que es en el paso 4. Entonces, como tenemos una suma, entonces debemos resolver ese paso, que sería 18 más 4, eso es 22. Y el resultado para esta expresión algebraica, su resultado va a ser el inciso C, 22.